gastroenterología acá de Buenos Aires. Bueno, también hago docencia en una diplomatura en la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas. Y bueno, y soy docente también en algunos otros lugares. Y también formo parte hace muy poco del equipo de CEGED. Y bueno, vamos a comenzar un poco a hablar de esta patología, sí, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Bueno, para comenzar vamos a hablar de la definición de lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y es cuando se desarrolla el reflujo de lo que es el contenido del estómago y llega a provocar síntomas molestos o complicaciones. Ahí, como podemos ver en el gráfico, ¿sí? Tenemos digamos, el esófago, que sería como un túnel, ¿sí? Y después tenemos como unas compuertas que serían un esfínter que regulan el paso de lo que es el alimento del esófago al estómago. Y ahí vemos que en el estómago están todas la secreción de ácido que se necesita para realizar la digestión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta patología típicos? ¿Sí? Los síntomas que se presentan son la pirosis, que es esto, se le llama esta sensación de ardor o quemazón en lo que nosotros le decimos siempre la boca del estómago, ¿sí? Y la regurgitación es cuando se siente que ese ácido del estómago refluye, o sea, se va para arriba y puede llegar hasta la boca. Esta patología se considera cuando hay una presencia de 1 o 2 síntomas por semana y que llegan a ser lo suficientemente molestos como para alterar la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a esta enfermedad? Hay factores que todavía hasta el momento no son concluyentes, ¿sí? O sea, que todavía siguen en estudios y que hay mucha controversia en lo que son cuando se realizan estudios y bueno, no llegan a una conclusión, pero sí se los tiene presentes para evaluar al paciente. Entonces, los que aún no están concluyentes son el consumo de alcohol, Ahí está. los factores dietéticos, ¿sí? La edad, el sexo del paciente, la bacteria presente en lo que es cuando se realiza una endoscopía y el paciente presenta esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, y también la genética que aún todavía no está concluyente. Y los que sí ya se han estudiado y sirven, digamos, para también evaluar al paciente son la obesidad, la hernia hiatal, que esta hernia hiatal es como que el estómago, ¿sí? Un pedacito del estómago se va para arriba y se ubica al lado de esta compuerta que es el esfínter, donde pasa el alimento del esófago al estómago, y esa hernia genera como una presión sobre ese esfínter, ¿sí? Y ahí es donde se altera este reflujo. Después tenemos como factor concluyente al tabaco, al ejercicio físico de alto impacto y al consumo de algunos fármacos, que los más conocidos son los AINES, que son los antiinflamatorios. ¿Cuáles son los factores protectores que también tienen una evidencia importante científica que ya está estudiado? Son entonces la pérdida de peso, elevar la cabecera de la cama, que ahora vamos a ir hablando de cada uno de todos estos factores, y el entrenamiento diafragmático, que también voy a hablar de eso. Bueno, en lo que respecta, digamos, a esta patología, para meternos en toda la parte nutricional, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el avance de lo que es la medicina, ¿sí? Vemos en la práctica diaria que aquellos pacientes que cumplen con un tratamiento médico, ¿sí? Que la mayoría de los pacientes de la gente los conoce como los protectores gástricos, ¿sí? El paciente refiere, y si el tratamiento está bien hecho, indicado por el médico, refiere menos intolerancia a ciertos alimentos. Entonces esto nos ayuda, ¿sí? Ay, esperen que se me... Nos ayuda, digamos, a poder abarcar mucho más el plan de alimentación y no realizar tantas restricciones. Entonces tenemos que tener en cuenta que cada plan de alimentación a estos pacientes que presentan este tipo de patologías tiene que ser siempre personalizado, individualizado, ¿sí? Y que el abordaje nutricional esté acompañado del tratamiento médico.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento nutricional cómo vamos a interactuar con este tipo de paciente? Vamos a, obviamente, preguntar cuáles son los factores de riesgo, ¿sí?, presentes, ir evaluando cómo podemos corregir estas modificaciones en lo que son estilo de vida y medidas higiénico-dietéticas que vamos a tener en cuenta. Uno de los factores de riesgo más importante para esta patología, que está directamente asociado y es el que mayor estudios tiene y está avalado, ¿sí?, es el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad que está completamente asociada a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Se vio en los estudios que una disminución de peso parece vincularse con la mejora de lo que son los síntomas de esta patología. Y también lo que se ve, o sea, es que aquel paciente que tiene sobrepeso y obesidad, si desciende, si baja de peso, ¿sí?, se ve una mejoría de un 40% a lo que es contraer este tipo de enfermedad. Y también lo que pudimos ver es que valores elevados de lo que son la circunferencia de la cintura, que ¿qué significa esto? Es la grasa abdominal que tenemos acumulada, ¿sí? Lo que se ve que mientras más grasa abdominal el paciente tiene, mayor es el riesgo de esta enfermedad, ¿sí? Lo normal es que sea menor a 102 centímetros en el hombre y menor a 88 centímetros en la mujer. Entonces, uno de los factores protectores más importantes de los pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico es disminuir el peso corporal. ¿Qué nos parece a esto después de todo lo que venimos hablando con respecto a este factor de riesgo? Que es verdadera esta afirmación, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la charla. Después lo que es la elevación de la cabecera de la cama, ¿sí?, que esto era uno de los factores protectores que habíamos visto al principio. La elevación de la cabecera de la cama se vio que mejora los síntomas y que disminuyen estos episodios de reflujos nocturnos, más que nada. Lo que se recomienda es elevar, ¿sí?, la cabecera de la cama, pero con bloques, ya sea de madera o ladrillos, de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Pero lo que sí se pudo ver es que poniendo solamente almohadas en la espalda, ¿sí?, no era suficiente, y que al contrario, eso podría llegar a generar que el paciente, al irse hacia adelante, ¿sí?, aumente lo que es la presión del estómago, ¿sí? Y eso puede llegar a aumentar lo que es el reflujo en estos pacientes. Y se ve en la práctica diaria que los pacientes mejoran cuando refieren que tienen este episodio de acidez a la noche, y mejora mucho con la elevación, con estos bloques de 15 a 20 centímetros. Entonces, elevar la cabecera de la cama aproximadamente de 15 a 20 centímetros mejora los síntomas de reflujo gastroesofágico, y vemos que esto también es una afirmación verdadera. Bueno, después lo que es dormir del lado lateral izquierdo, ¿sí? Lo que se pudo ver es que es útil en aquellos pacientes que también refieren reflujo o acidez por la noche, y que provoca dormir del lado izquierdo menores episodios de este reflujo, ¿sí? Lo que se puede ver en esta figura es que del lado izquierdo se ve cómo todo el jugo gástrico, eso amarillito que está ahí, no se va para arriba, sí, para el esófago. Entonces, de esa manera, el jugo gástrico permanece al estar del lado izquierdo y no refluye, ¿sí?, no se va para el esófago. Bueno, con respecto al alcohol, ¿sí?, no hay estudios que evalúen que el no tomar alcohol, ¿sí?, mejore o empeore lo que son estos episodios de reflujo. Obviamente, como profesionales de la salud, no vamos a recomendar que los pacientes tomen alcohol, ¿sí? Pero bueno, si por ahí hay pacientes que toman de repente algunas bebidas de manera social, y bueno, y eso hay que saber manejarlo. Entonces, los resultados también varían mucho, porque los estudios que se han hecho son con distintas bebidas alcohólicas, y cada bebida alcohólica tiene diferente graduación, ¿sí? Entonces, eso varía mucho y es muy difícil decir que hay que restringir completamente, o que hay que sacar, digamos, que no hay que tomar nunca más alcohol a aquellos pacientes que tienen acidez. Entonces, se debe evitar el consumo en exceso
para disminuir lo que es esta exposición del esófago al ácido y, bueno, promover lo que es la cicatrización más que nada de esa compuerta que pasa el alimento del esófago al estómago, porque es ahí donde hay un desbalance y cuando esa compuerta no funciona bien, eso hace que el reflujo y el ácido se vaya para arriba. Bueno, con respecto al tabaco, sí, aquellos pacientes que fuman, digamos, los estudios también que se vieron tienen una asociación débil a moderada, o sea, no es que vieron que los pacientes cuando dejan de fumar y tienen acidez mejora, digamos, mejoran los síntomas, ¿sí? Sino lo que se pudo ver es que la prevalencia, obviamente, de la enfermedad de reflujo en fumadores es mayor que en los pacientes que no fuman. Volvemos a lo mismo, ¿sí? No vamos a recomendar que el paciente fume y siempre le vamos a decir que deje de fumar porque eso lo va a ayudar mucho más con los síntomas de acidez que tiene. Entonces, el abandono del tabaco se ha asociado con una disminución de lo que son los síntomas, o sea, eso sí se vio que el paciente reduce los síntomas, ¿sí?, cuando deja de fumar, pero no se ve una mejoría a nivel más que nada fisiológico, ¿sí? Bueno, con respecto a las comidas antes de acostarse, también se vio que hay una mejora en lo que es la acidez gástrica nocturna, pero no en lo que son los síntomas, ¿sí? Estos síntomas que hablábamos al principio del ardor, ¿sí?, del reflujo. Lo que sí recomendamos, como, digamos, como profesionales de la salud, es tratar de evitar alimentos que tengan mucho contenido de grasa por la noche, porque sabemos que la grasa es lo último que el estómago digiere. Entonces, si una persona come comidas pesadas o grasosas a la noche, sí va a presentar episodios, si ya de por sí tiene síntomas, va a presentar episodios y le va a costar mucho más realizar la digestión. Entonces, siempre es recomendable esperar un tiempo de 2 a 3 horas después de cenar. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio físico? Que también veíamos que es un factor protector digamos que desde hace poco había todo este tema del ejercicio de alto impacto, el ejercicio de bajo impacto. Bueno, hay una asociación positiva, ¿sí?, entre lo que es el ejercicio de alto impacto, o sea, con mucha intensidad, y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Se vio que hay un aumento de las relajaciones, esto que regula este esfínter, estas compuertas, ¿sí?, que es lo que no funciona bien y que el reflujo se va para arriba, es el mecanismo principal que favorece el reflujo al realizar un ejercicio de alto impacto. Y se vio que cuando una persona realiza un ejercicio de alto impacto, que puede ser, no sé, por ejemplo, CrossFit, running, ese tipo de actividades, se vio que cuando los pacientes presentan estas patologías y hacen este tipo de ejercicios, ¿sí?, se ve como que hay una pequeña, digamos, una pequeña hernia transitoria de unos 3 a 4 centímetros. Ese desplazamiento que yo les decía del estómago, que se pone justo al lado de esta compuerta y altera el reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué recomendamos en estos pacientes? Un ejercicio de entrenamiento de baja intensidad, caminatas, natación, aquarobics, y también lo que se pudo ver es que los pacientes que realizan todo un ejercicio de lo que implique lo que es la respiración profunda, como el yoga o pilates, se veía una mejoría en los síntomas de estas personas. Bueno, entonces, todos los pacientes con enfermedad de reflujo pueden realizar cualquier tipo de actividad física. Sabemos que no, que siempre lo que es la actividad física de bajo impacto va a mejorar los síntomas de estos pacientes. Bueno, y vamos a lo que son los factores dietéticos, que es lo que nosotros, de lo que más nos encargamos además de todo el resto. Bueno, lo que se pudo ver, sí, con los factores dietéticos, como dijimos al principio, son factores que aún hasta la actualidad no son concluyentes, ¿sí? Y acá es donde nos toca el tema de individualizar a cada paciente. ¿Qué es lo que tolera? ¿Qué es lo que no tolera? ¿Qué le podemos retirar de la dieta? ¿Qué le podemos dejar? ¿Sí? No es todo general. Entonces, lo que se pudo ver con los factores dietéticos es que la reducción de algunas cantidades de comidas ingeridas, como por ejemplo, que son los alimentos estudiados,
pero que no tienen una conclusión de esto, como son las grasas, el café, los chocolates, los picantes, los cítricos, las bebidas carbonatadas, que son todo lo que son gaseosas, Coca-Cola, etcétera, son medidas que podrían limitar en algunos casos los episodios de reflujo. O sea, que si nosotros los retiramos porque el paciente no tiene tolerancia, el paciente puede mejorar los síntomas. ¿Qué es lo que recomendamos entonces con esto? Es que la eliminación en un plan de alimentación de determinadas comidas o bebidas que pueden llegar a exacerbar los síntomas, o sea, a empeorar los síntomas de este paciente por consumir o chocolate o café o mate, ¿sí? Que pueden empeorar la acidez o el reflujo, no debe ser una recomendación de manera rutinaria en los pacientes con enfermedad de reflujo. Obviamente teniendo en cuenta que el paciente no tenga ni sobrepeso ni obesidad, porque ahí sí tenemos que hacer una restricción de lo que son las grasas, los hidratos de carbono, bueno, y otros tipos de alimentos, ¿sí? Que aumentan el sobrepeso. Pero sí es importante, ¿sí?, no hacer restricciones innecesarias, porque lo que hacemos al sacarle tantos alimentos a los pacientes en las dietas, ¿sí?, restringimos un montón de nutrientes, un montón de macro y micronutrientes que los pacientes necesitan, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de recomendaciones en los pacientes, no hacer restricciones innecesarias. O sea, no tenemos que decir, bueno, tengo acidez, saco todo y como pollo y calabaza, por ejemplo. No, porque se necesitan un montón de nutrientes para cubrir un plan de alimentación diario, ¿sí? Y no tener deficiencias de nada. Entonces, ¿se debe eliminar el consumo de café, cítricos, bebidas carbonatadas, picantes, alimentos grasosos en todos los pacientes? No. Pero tenemos que tener también presente siempre el estado nutricional del paciente, ¿sí? Y los síntomas que presenta. Si el paciente me dice, como picantes y me cae mal, se van a retirar parcialmente de la dieta y después se puede ir progresando, el paciente puede consumir, obviamente con control de cantidad de este tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, lo que es la conclusión de todos los estudios que hay, que además de nosotros trabajar en lo que es la práctica diaria con los pacientes, ¿sí?, el tener el contacto y el poder ir viendo qué toleran, qué no toleran, si tienen puesto tratamiento médico, ¿sí?, protectores gástricos o no, eso también nos da un poco más de amplitud con respecto a lo que es la alimentación. Todo lo que son los resultados hasta la actualidad, ¿sí?, hasta la actualidad, todo lo que son los resultados basados en la evidencia sugieren que, si bien, tengo un problema acá con, espérenme un segundo, que si bien existe evidencia fisiológica o sea, evidencia de que hay alteraciones a nivel fisiológico con el consumo del tabaco, del alcohol, de las grasas o de los cítricos, pueden afectar los síntomas, existe poca evidencia de que eliminarlos mejoren las variables de lo que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Bueno, revisando un poco todo lo que vimos, ¿sí?, nosotras como profesionales de la salud y como nutricionistas tenemos la necesidad y obligación de estar en permanente actualización. Nos pasa que hay muchas dietas prescritas con este tipo de patologías, ¿sí? Y tenemos que tener presente que al hacer tanta restricción podemos perjudicar al paciente. Hay planes, como decía recién, prescritos tradicionalmente recomendados para pacientes con reflujo que no tienen un sustento en lo que son los estudios hasta la actualidad, ¿sí? Para nosotros es de gran importancia el poder actualizarnos, ¿sí?, y estar en permanente, digamos, en lectura permanente con todo lo que es la evidencia científica, porque también nos ayuda, además, a tener planes de alimentaciones bien personalizados. Se debe lograr un tratamiento adecuado y también poder identificar de manera precoz los factores de riesgo que pueden ser modificables para esta enfermedad del reflujo. ¿Qué estrategias utilizamos? Educar siempre al paciente, decirle bien cuáles son los alimentos que están en estudio y identificar si hay intolerancias con algunos de ellos, para que el paciente sea capaz de poder identificar aquellos factores, o sea, aquellos alimentos que precipitan sus síntomas, o sea que si el paciente me dice yo como chocolate y siento síntomas, bueno, detectarlo, eliminarlo de la dieta y después ir evaluando
según si el paciente tiene sobrepeso o no, si mejoran los síntomas o no. Y la necesidad del tratamiento individual y control de los síntomas. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Listo. Excelente, Caro. Bueno, muchas gracias. Tenía problema con el power, que se me iban las pilas. Muchas gracias. Pasa a veces. Dale vos, Ale. No sé si, No, sé sí, si hay... muy claro la exposición, fue muy interesante. Al contrario de lo que uno piensa, hay como una nueva, digamos, visión de no ser tan restrictivo con las dietas, ¿no? Y eso también merece una educación para la gente, porque la gente va a buscar que uno le restrinja, que lo castigue. Y a veces cuesta no decirle, bueno, eso podés comer un poquito, qué sé yo, pero y por otro lado la individualización de la dieta, ¿no? Eso es muy importante. Sí, tal cual, Ale. O sea, lo que vemos es eso. Sí que el paciente viene con una restricción terrible y a veces te hablan de semanas, de que vienen realmente solamente comiendo pollo y calabaza por miedo, porque piensan, porque leen que tienen que sacar un montón de alimentos y el paciente se queda sin opción. Claro. Entonces, bueno, es importante también educar al paciente, detectar de manera individual, o sea, esto que decía recién, ¿sí? Porque también dentro de ese plan de alimentación que hace, también el paciente genera déficit de nutrientes. Y a veces es a largo plazo esto. Claro. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Ignacio? No, acá, bueno, agradecen, felicitan a Caro, Leonor aclara también que cenar temprano también es importante. Exactamente. Sí, excelente charla, muy clara. Así que sí, es importante esto, ¿no? Un poco creo que quedó desde los médicos, ¿no? Gastroenterólogos, la vieja escuela, ¿no? De esto de que le sacan todo al paciente y a veces también de qué manera le recomendamos, ¿no? A las personas determinadas conductas, sean alimentarias o de ejercicio físico, o de que tomen la medicación, ¿no? Porque hay conductas donde uno puede a lo mejor sugerirle, bueno, a ver qué pasa cuando tomas gaseosas o qué pasa con el chocolate y la menta, te da más síntomas o no. Y uno ahí, si detecta, como bien explicabas, claro, el que sí tiene la asociación sintomática del síntoma, ahí, bueno, quizás podemos sacarlo por un tiempito o reducirlo, ¿no? También hay que ver, como muy bien aclarabas, el tema de las cantidades, ¿no? Porque no es lo mismo que tome gaseosa todo el día, a lo mejor que, no sé, tome 4 vasos en el día, por poner un ejemplo. Y bueno, nada, esto, ¿no? Esto también importante que aclarabas del interrogatorio, ¿no? Y escuchar al paciente y el interrogatorio muy detallado que tienen ustedes los nutricionistas, que me parece que es fundamental para acompañar a las personas con enfermedad por reflujo, con acidez, más allá de la medicación que les podemos dar, los gastros. Por eso está bueno esta interdisciplina. Y bueno, nada, que también sepan las personas que está bueno ver una nutri cuando tienen alguna dolencia, ¿no? Porque a veces piensan, también hay confusión, ¿no? Nos ven a los gastroenterólogos, piensan que nosotros somos nutricionistas, que sabemos los detalles de los alimentos, del plan alimentario, y quizás uno a veces en determinadas instituciones dejamos alguna línea de una dieta estándar, pero lo importante que es el seguimiento personalizado, ¿no? También. Hay algunas preguntas. Agustina te manda saludos desde Paraná. De Paraná. Bueno, otra cosa también hablando, bueno, porque yo soy entrerriana, el tema del mate, o sea, el tema del mate, la verdad que hemos hecho hemos hecho una búsqueda también de, bueno, ¿qué tanto? Porque los pacientes nos preguntan mucho con el tema del mate, ¿sí? Y en realidad, o sea, no hay una evidencia que diga que el mate produce acidez o lo que sea. Sí se habla, obviamente, de lo que es la temperatura del mate, ¿sí?
que la temperatura del mate sí puede afectar todo lo que es la parte de la mucosa, en esa unión que estuvimos hablando recién, en esta compuerta, digamos, puede como alterar un poco lo que es esa parte que recubre, digamos, el esófago, ¿sí? Pero no hay un indicador que nos diga que produce acidez. Sí, muchos pacientes a veces lo que más nos refieren es que presentan acidez, pero porque toman el mate en ayuno, ¿sí? Entonces, bueno, nada, hay que educar al paciente, hay que explicarle bien cómo consumirlo. Algunos pacientes también eligen ciertos tipos de hierbas, ¿sí? Que son como más bajas en lo que es el polvo, y esto que a veces sienten que les produce mayor acidez, pero no hay estudios. O sea, si alguien que toma mate, obviamente no le vamos a decir tomar 3 litros de mate por día, ¿sí? Pero vamos a tener que tener un control. Todo lo que no sea en exceso se puede manejar, ¿sí? Y siempre también lo que digo, o sea, controlando lo que es la salud, la calidad de vida del paciente, la edad, el estado nutricional que tiene, si tiene alguna patología asociada, o sea, el paciente en realidad es un todo, ¿sí? Entonces cuando por ahí tiene acidez y tiene otras cosas, entonces hay que hacer como todo, digamos, un plan bien que sea completo, pero sin restringir lo que realmente el paciente necesita, ¿sí? Eso es lo que quiero dejar más que nada claro de esta charla, porque hay muchas cosas que se hablan, hay muchas cosas escritas, mucha información, y bueno, y lo importante es esto, digamos, es que sepan que si tienen alguna complicación o algún síntoma o algo, que consulten, o sea, que no se deje de consultar, porque si no, uno dice, no como más nada, porque solamente tolero esto, y bueno, y ahí también empiezan otro tipo de complicaciones, ¿sí? Ahí hay una pregunta de Win 10, que no es otro más que Hernán. Dice, en cuanto a los hábitos, masticación, alimentación fraccionada, ¿es útil, necesario? Eso sí, perfecto. Muchas gracias por esa aclaración. Sí, eso sí se sigue usando, pero más que nada, a ver, explico un poco de todo lo que es en estos pacientes, como digamos, los síntomas están a nivel gástrico, ¿sí? Lo importante es que el paciente, bueno, el tema de comer despacio es fundamental, ¿sí? Porque uno puede recomendar el mejor plan de alimentación, dar todos los alimentos que se toleran bien, pero si el paciente come muy rápido, nada le va a caer bien, o sea, nada de lo que se le dé en el plan de alimentación. Entonces, en estos pacientes que presentan más que nada patologías a niveles gástricas, la recomendación es que siempre traten de comer de manera fraccionada, o sea, durante todo el día, y en poca cantidad, o sea, que no coman hasta decir, listo, no puedo más, estoy que exploto, ¿sí? Porque eso tampoco ayuda a la parte digestiva, ¿sí? Si el paciente come despacio, realiza comidas cada 4 horas y come poco volumen, ¿sí? Obviamente que va a ayudar mucho al paciente a todo lo que es la parte digestiva. Piensen que en el estómago sí tenemos ese ácido que es el que ayuda a hacer la digestión. Si uno come un montón, es como que esa máquina está todo el tiempo funcionando muy rápido y se pueden generar síntomas. Entonces, eso sí sigue siendo importante para todo lo que son patologías digestivas. Bien, buenísimo. Ahí están preguntando si las variedades de hierba pueden tomar para poder tomar sin restricción, y si el tipo de mate, si es de metal, de plástico, de vidrio, tiene algo que ver. Los tipos de mate. En Gente de realidad, Entre Ríos, esa parece. ¿eh? Parece que hay gente de Entre Ríos, esa digo. Toda gente de Entre Ríos. En realidad, el tema de los mates, a ver, con respecto a lo que son de metal y de plástico y eso, se recomiendan porque he leído, o sea, que yo también hago la parte de cáncer de esófago, ¿sí? Que el tema de los mates de calabaza, esto lo leí en un artículo que no es muy actual y digamos, no hay artículos actuales que hablen de esto. Lo que dice es que el mate de calabaza, ¿sí? Cuando uno toma el mate en la calabaza, eso puede dejar bacterias, ¿sí? Porque vieron que es poroso adentro, y puede llegar a generar bacterias que pueden llegar a relacionarse con lo que es el cáncer de esófago, pero no hay ninguna evidencia de esto. Entonces, bueno, nada, o sea, como no hay evidencia y no hay estudios y no hay nada que diga que esto puede llevar a algo, en realidad yo, como lo leí, trato de recomendar los otros tipos de mate, pero bueno, el mate de calabaza claramente no es lo mismo el sabor con un mate de metal o de plástico, ¿sí? Y con respecto a las hierbas,
Sí hay hierbas que vienen de bajo contenido en polvo, que esas las recomiendo también en aquellos pacientes con problemas digestivos. Que, bueno, nada, no sé, hay marcas de todo que vienen con bajo consumo de polvo. Ahí Verónica Martínez está recomendando una bajo en mateína, una Unión Relax. La Unión, exactamente. Hay una que es verde y una que es celeste. Esas dos son las que más recomiendo para los pacientes. Es la marca, no quería decir las marcas porque parece que estamos diciendo chivos. Todavía no cobramos nada. No, todavía nada. Pero lo podemos pensar. Lo podemos pensar, sí. Bueno, No sé si hay una pregunta más. no. Muy lindo, Caro, muy lindo todo, por suerte. Salió todo bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar presente. Gracias a todos. Nacho, ¿algo para agregar para los próximos? Chao, Caro. No, que estén atentos a las redes, que bueno, la idea de CESPED es esto, seguir compartiendo con todas las personas, los pacientes, para que también se vayan interiorizando en las cuestiones de las dolencias que tienen. Sí, vamos a ir haciendo este tipo de encuentros con los pacientes y con las personas en general. Así que sí, estén atentos a las redes. Para seguir dando charlas. Exactamente. Gracias a todos. Gracias a todos, buenas tardes. Adiós, chao, gracias Ale, gracias Nacho. Nos vemos en la próxima. Adiós.